Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la semana. Y las últimas semanas han ocurrido muchas cosas, prácticamente desde una semana antes del fin de año, que tiene que ver con salidas del gobierno, con cambios del ministro de la Presidencia, con una pugna ahí de narrativas que hubo entre Elian Villegas y Yanina Dinarte, el inicio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la responsabilidad de los diputados y el tono que le da el presidente a esa responsabilidad de los diputados, y en las últimas horas también un tema que tiene que ver con el canciller de la República. Finalmente, algo importante, ahorita le cuento, Gustavo, para que se asuste. Finalmente, algo importante es cómo todo comunica, ¿verdad? Todo comunica. Lo que usted dice, lo que no dice, cómo lo hace, cuándo lo hace, bueno. Y Gustavo Araya es un experto en comunicación política, que yo le pedí que nos tomáramos un café esta tarde hablando de los últimos acontecimientos, y él me hizo el favor de aceptarme, a mí ya me lo traen, y él me hizo el favor de aceptarme el café. Tavo, porque es mi amigo, yo le digo Tavo, eso no me disminuye un mínimo de respeto por sus capacidades. Don Gustavo Araya, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Gracias, Randall, un placer como siempre estar con vos y excelente, un honor poder colaborar con lo que consideres pertinente para el programa. No, hombre, muchas gracias, Gustavo. Te decía que una semana antes del fin de año, porque esa fue... Vamos a ver, yo no pretendo defender todas las publicaciones de Monumental en un programa con Gustavo, pero es que esa sí me llamó la atención. Resulta que nosotros un domingo publicamos que Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia, iba para afuera. Y que Yamilet Astorga, la presidenta de la IA, iba para afuera. Y no me acuerdo cuál más iba para afuera en ese combo, alguien más, porque eran 3. La cosa es que lo publicamos. Ese mismo día en la tarde, Presidencia emite un comunicado diciendo: el ministro de la Presidencia no ha presentado su carta de renuncia, y por supuesto que cuando yo lo leo digo, sí, tienen razón, porque la va a presentar mañana, es lo que estamos diciendo. Y empieza un proceso de comunicación de negar lo evidente. Y me meto en otra. Monumental anuncia, vienen las vacunas de Pfizer antes de fin de año. Y el gobierno dice, no podemos decir que vengan hasta fin de año. Y antes de fin de año, ¿adivina cuándo llegaron? ¿Fin de año? Antes de fin de año. Exactamente. ¿Cómo ves vos ese proceso de negar cuando se les escapa algo? Porque se les escapa, se les filtra. Empiezan a negarlo para dentro de 2 horas, 3 horas, 12 horas, darle la razón a quien publicó la filtración. Gustavo. Randall, hoy puse un tuit que decía que antes de reaccionar con un titular, uno debería reaccionar antes del titular o a partir del titular. Igual es en comunicación política. Antes de decir cómo querés vos titular una noticia o cómo quisieras vos, diputado, ministro, ¿verdad? Oficina de prensa de un ministerio, una institución, etcétera, etcétera, cómo querés que se titule, vos deberías esperar o deberías pensar cómo se va a titular por parte de otros actores políticos, porque esto es un régimen, el régimen político es un régimen en competencia, de alguna manera, ¿verdad? Es un con 7, vamos a ver qué pasó, porque tenemos un problema con el ministerio. Ahí volvemos. Pero no se tiene claro cómo se va a comunicar. Entonces esa parte es la complicada. Creo que me quedé sin...
Gustavo, creo que te quedaste sin señal un toquecito. No sé si ya ahora sí me escuchas. Si me escuchas, por favor, me confirmas porque te veo congelado en la imagen. No, se quedó sin señal Gustavo. Lástima, ya vamos a recuperar el contacto con Gustavo porque me parecía, por supuesto, muy importante lo que nos estaba diciendo. Y bueno, era el tema para empezar. Yo les recuerdo que pueden estar con nosotros en muchas plataformas. Estamos en vivo en Facebook Live, ahí pueden darnos su reporte de sintonía. Estamos en Twitter en @monumentalcr, pero también nos pueden escribir a través del WhatsApp 89935-935 para que nos acompañen y para que nos den sus opiniones. Un saludo a Miguel Gamboa, que nos está haciendo el reporte de sintonía de Punta Arenas, Alberto Bremer, a William Daniel Barrantes en Esparza, Ruth Moreno, a Donald Segura también, que nos reporta desde San Bosco de Santa Bárbara de Heredia, a Francisco Sandí en Alajuela, a Carlos Luis Muñoz, que nos saluda desde Washington, a Isaac Vladimir Mora, que nos reporta sintonía, a Miguel Gamboa, a Yenori Cordero, a Miguel Gamboa, Norman Moya, Miguel Gamboa otra vez, vamos a ver, Sonia María Núñez, Rafael Lobo, muchas gracias Dinora Mena por estar con nosotros. Yo ayer empecé y este año es mi intención intentar interactuar con ustedes también en los comentarios de Facebook. A veces no es posible, depende, digamos, la dinámica de la entrevista, pero si me surge en algún momento puedo responderles también por ahí, pero ustedes pueden plantear sus consultas también a Gustavo. Tavo, perdón, se cortó un toque. Sí, se cortó. Te dimos el final, pero si querés retomarlo, por favor. No, básicamente eso, ¿verdad? Que es el gobierno regularmente prepara las políticas públicas, o sea, discute mucho de cómo van a presentar un proyecto de ley, de cómo van a presentar una iniciativa, de cómo van a hacer varias cosas, pero finalmente no se piensa, o sea, antes que eso no se piensa que se está en un escenario complejo y entonces no se piensa cómo se va a comunicar, se piensa cómo se va a comunicar hasta el final. Y resulta que hay que empezar a pensarlo de manera o paralela o incluso previo. Bueno, ¿qué queremos dar a entender? ¿Qué queremos dar a conocer? Un poco lo que le pasó a la dinámica, digamos, hoy lo vimos con los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, quejándose por un titular en un medio de comunicación, en donde yo me pregunto, bueno, sabiendo que esa era su propuesta, que no es una propuesta sencilla de entender, y que ustedes ya antes se han opuesto a los préstamos blandos para conseguir financiamiento para políticas públicas, ¿cómo van a comunicar esto? ¿Cómo van a comunicar ustedes que entonces se vaya a hacer un préstamo para saldar procesos de salariales para lograr equiparar todo lo que es el salario oral, las políticas salariales que ellos están impulsando en la Asamblea Legislativa? Bueno, si sí. eso no se hizo de previo, es que salió mal comunicado, no por culpa del medio, el medio hace lo que tiene que hacer, literalmente. Claro. Es que está sesgado, cuando el medio habla de una cosa, entonces está sesgado, pero cuando es de mí, cuando habla del gobierno está sesgado, no está sesgado, es objetivo, pero cuando habla de mí, entonces está sesgado. Pues que si vamos a pasar en eso, empezamos a desacreditar todos los medios de comunicación. Yo paso señalando cuáles son los titulares que me parecen que son relativamente mejorables, para que no sea tan evidente el asunto, pero eso es otra historia. O sea, los medios de comunicación tienen una posición, y qué dicha que tienen esa posición. Sí, y no solo eso, sino que finalmente entonces si una información sale, iba a decir mal publicada, pero no es mal publicada porque está bien publicada, si no sale, digamos, con el enfoque que yo quiero, Así es. es culpa mía, porque entonces no definí la estrategia y la metodología para lograr esas cosas. Dentro de lo posible, como decís vos, todo comunica, como dice la teoría de comunicación, que todo comunica, que vos estás diciendo, ¿verdad? Efectivamente, si yo no dejo la hoja en blanco llena, tal cual yo quisiera que se escribiera, alguien me lo escribe. Claro. Es sencillo. Y a veces son los medios de comunicación. Pero, Gustavo, bajo la teoría de la comunicación, justamente de que todo comunica, a mí a veces me da la impresión o la percepción, y para no basarme en mis percepciones, lo hablo como agente, de que esta administración, y particularmente el presidente de la República, y me hace gracia porque un día esto me lo dijo un ex miembro del gabinete, Alvarado Quesada, que el presidente Alvarado tiene una gran tolerancia al caos. Es decir, vos ves que ya Yamile Astorga es insostenible, y la seguís sosteniendo hasta que ya está
pendiente de un hilo, y lo mismo te pasa con el ministro de la Presidencia y con un montón de cosas. ¿Sentís vos esa percepción también? Porque eso se alimenta a través de la comunicación, es decir, eso es ser poco determinado, por decirlo de alguna manera, y esa tolerancia al caos se transmite todos los días en el gobierno. Sí, lo que pasa es que cada vez nos parece nueva, ¿verdad? Cuando no lo es. ¿Sí? Cada administración tenemos una memoria corta, entonces olvidamos que efectivamente esto mismo sucedió en la época de doña Laura Chinchilla con don Marcos Vargas, cuando estaba de superministro, ¿verdad? Que atendía no solamente el Ministerio de la Presidencia, sino que atendía a otros ministerios y que tenía errores y evidentemente no puede atenderlo todo, y la gente le decía, bueno, pero sáquelo hasta que lo quitó. ¿Cuántos ministros de comunicación tuvo doña Laura Chinchilla, verdad? Porque la gente le decía, sáquelo todo. En la época de doña Laura Chinchilla se inventó aquel tema de el neologismo de la red de cuido, ¿verdad? Porque le pasó a doña Laura, le pasó a Luis Guillermo, le ha pasado a Carlos, evidentemente. La política es muy compleja, Randall, como para que efectivamente, digamos, no se dé ese nivel de tolerancia al caos, por decirlo, para utilizar el mismo término. Lo que pasa es que sí, digamos, ya uno tiene un par de variables que juegan. ¿En qué momento eso empieza a deteriorar la reputación y las capacidades políticas del propio gobierno? Si llegamos a ese nivel, uno sabe cuando son posturas, ¿verdad? Porque los diputados de oposición, sea este gobierno, sea cualquiera, no importa de cuál gobierno estemos hablando, los diputados de oposición se encargan de decir que hay figuras que no sirven, así sea que sirvan, ¿verdad? Salvo casos excepcionales, pero normalmente empiezan a pedir cabezas, nomás empieza un gobierno, eso es lógico, sí. ¿Verdad? Pero entonces, como gobierno, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, ¿habían críticas duras con respecto a doña Elizabeth? Sí. Bueno, entonces hay que empezar, hay que empezar a ver si efectivamente hasta dónde puede soportar. Ya llegó un nivel en el que uno dice, sobrepasó la posibilidad de no interferir con la imagen de gobierno, de no dañarle su reputación, pero especialmente sus puntos de negociación, y especialmente con la Asamblea Legislativa, cuando ya no es uno, sino 2, 3, 4, 5, 10 diputados, 20 diputados que le dicen, bueno, mira ahí, pero ¿qué está pasando ahí? Ya es muy difícil que uno no haga algo, ¿verdad? Y entonces efectivamente no lo cometa. ¿Qué termina sucediendo? Lo que pasó, el tema de la IA, don Tomás lo está tomando sub-cero, lo está tomando en negativo. Es que ni siquiera les están dando el chance, o sea, a la figura que entra, este gobierno se encargó de ponerle la cruz, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y de una vez la colina que tiene que escalar, porque la empezó desde abajo, no le facilitó para nada Pero es culpa del propio gobierno. Es como aquí un buen amigo, Alejandro Guido, me recordaba que el presidente Solís con don Melvin era lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa, ¿verdad? Que si yo trazo esa raya, Gustavo, de cuándo es, sostener mis criterios válidos y no permitir ataques, digamos, a priori a un ministro, y cuando es una necesidad mía de tolerancia al caos, ¿verdad? La línea esa es cuando empieza a afectar el gobierno, pero digamos, hay ejemplos muy representativos en la historia, como el caso de don Melvin, ¿verdad? Que ya nadie quería negociar con él, que era su función principal y que lo afectaba. En el caso de doña Yamilet pasa lo mismo. Sí, Randall, y además con un agravante, y es que esa línea no depende tanto de cuál es el nivel de tolerancia que vos tengas a la crítica, depende mucho del nivel político real de negociación o de margen de maniobra que tengas. Carlos Alvarado empezó sin luna de miel, con un proyecto fiscal a todas luces, digamos, impopular, porque de todas maneras no hay proyecto fiscal que sea popular, ¿verdad? Pero, digamos, en este caso lo desgarró por completo al Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Lo desgarra al PAC y a la alianza que tiene que ha logrado de alguna manera, o más o menos, sostener con una parte del Partido Unión Social Cristiana. Pero eso significa que la línea delgada se corre mucho antes. O sea, yo no puedo decir, en este momento está afectando al gobierno, no, es que cualquier cosa mínima en esta situación de precariedad en la que yo me encuentro como gobernante, este tipo de cosas me afectan. Entonces, hay una necesidad, digamos, de sí correr esa línea y de tener, digamos, esas salidas con mucha mayor holgura. Por eso yo me refería que aunque don Marcelo Prieto, efectivamente lo que estuvo en tiempo real en el Ministerio de la Presidencia, no fue tanto, pero fue mucho. Fue demasiado. Sí, y eso se une a otra cosa, Gustavo, que también tiene que ver en términos de comunicación.
vamos a ver, yo no me puedo meter realmente a discutir o no las capacidades del presidente de la República, eso no es mi tema, pero sí existe una percepción, y me atrevo a decirlo, porque yo hoy le decía a Gustavo antes del programa, y por supuesto que los periodistas hablamos con muchísimas fuentes antes de sostener alguna cosa, ¿verdad? Y yo lo he conversado con fuentes del gabinete, hoy actuales, salientes también, de que al presidente le falta chispa, digamos, es como que se le fue la chispa. Y cuando digo la chispa es porque ha recibido golpes fuertes, indudablemente. La UPAD es un golpe fortísimo para cualquier presidente, que le allana en casa presidencial es muy fuerte, que se le venga la pandemia es muy fuerte. La UPAD pudo pasar a más, Randall, y vos y yo lo hablamos en algún momento. Pudo haber significado un golpe muchísimo más fuerte. No lo ha sido. Sí. Indudablemente, pero digamos, yo creo que ha sido un golpe anímico, si me lo permitís, al presidente de la República. Entonces, aunque todos sepamos que el presidente está ahí sentado, realmente esa conducción política, yo no sé si vos tenés esa percepción que, insisto, tienen algunos miembros del gabinete, y es que al presidente se le fue la chispa, se le fueron las ganas, la inspiración, Gustavo, de gobernar durante las últimas semanas o los últimos meses. No sabría decirte, porque eso correspondería, digamos, a un ámbito del conocimiento que no lo tengo, que es incluso hasta psicológico, ¿verdad? Pero sí te podría decir que en términos políticos, Randall, hay un desgaste notorio de la persona, del presidente de la República, en donde vos lo ves que precisamente, digamos, en un tema tan importante como es, digamos, la situación fiscal nacional, voy a hacer una comparación. El TLC requirió que don Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, 2 veces presidente, se metiera de cuerpo entero a la defensa argumental del tema del TLC. Él puso su propio capital político a funcionar, más allá de que tenía pesos pesados como su propio país, ¿verdad? En el tema, más allá de una persona designada para el tema del TLC. ¿Qué pasa en términos de en el gobierno de don Carlos Alvarado? Que ahí lo que tenemos más bien es que ya don Carlos, este es un segundo round de nivel fiscal, igual al de 2018 o peor, porque tenés una pandemia en medio. Entonces, con el desgaste que significó el 2018, tenés que entregarte ahora a cuerpo completo a una negociación que tiene que ver también con el tema fiscal y que requiere que esté más presente la figura del presidente de la República. Entonces te das cuenta que el presidente no está poniendo todo su peso completo a nivel político, cuando manda a su recién ingresada ministra de la presidencia a desgastarse una vez con los diputados, que le correspondía, sí le correspondía, pero no debía haber ido sola, debía haberse hecho acompañar con don Elian Villegas. Sí, ¿Por qué mandarla primero a ella? ¿Por qué mandar a don Elian de segundo? ¿Por qué desgastar las figuras de Yanina Dinarte y de Pilar Garrido? ¿Y por qué no empeñar un poco más el apoyo que desde el punto de vista presidencial se pudo haber dado? Ahí es donde notas que efectivamente hay un desgaste de la figura presidencial que no está necesariamente aportando, que no se considera que tenga el capital suficiente, pareciera, como para poder sumar en ese debate que tiene que darse, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario Internacional. Claro, ahorita le entramos a esa reunión, porque a mí ese detalle me parece súper interesante en términos de comunicación política, Gustavo, pero también antes de ir a eso, quisiera hablarte de 4 ministros de la presidencia, o sea, es decir, en 3 años hemos tenido 4 ministros de la presidencia. ¿Qué dice eso? Porque primero era Rodolfo Pisa, ¿verdad?, que era, digamos, que formaba parte de la narrativa de un gobierno de unidad nacional. Después fue don Víctor Morales Mora, un hombre cercanísimo al presidente de la República, que curiosamente cuando vos hablas con los diputados lo reconocen como dentro de esos 4 el mejor ministro de la presidencia que ha actuado o que les ha solucionado temas. Después viene Prieto, lucidísimo, ¿verdad? Y ahora Yanina Dinarte. ¿Qué comunica un gobierno que cambia en promedio 9 meses de ministro de la presidencia? Cada 9 meses de ministro de la presidencia y cada más o menos 34, 37 días de algún jerarca o alguna jerarca en gobierno, ¿verdad?
Eso demuestra, Randall, una presidencia en precario. Eso demuestra un partido político que llegó en una primera ronda con un 13.5% del padrón nacional, un partido político que no tenía necesariamente el apoyo popular, un partido político que tiene solo 10 diputaciones, la menor cantidad de diputaciones que el PAC haya tenido a nivel histórico, demuestra que efectivamente no había un proyecto político claro. O sea, lo que se ha hablado de la segunda ronda, ¿verdad? Es una cuestión casuística multivariable, pero finalmente, digamos, no responde a un planteamiento programático de que ganó la mejor propuesta programática en lo fiscal, en lo económico, en lo ambiental, en lo social. No, ganó por otras razones. Entonces, esa propuesta tan endeble, con una alianza que fue necesaria de primera y segunda ronda, la que queda, se desgarra ¿por dónde? Precisamente por ahí, que demuestra que esa alianza no estaba bien fraguada. Claro, pero cuando... Y que el PAC tampoco tenía las condiciones para poder sostenerla, ni las figuras para poder sostenerla. No, indudablemente, Gustavo, pero vamos a ver, yo quiero que me diga la verdad. Si es que yo le genero muchísima importancia al ministro de la Presidencia y resulta que vos podés sentarte hoy en la tarde y decirme, Randall, mira, es que vos tenés demasiadas expectativas sobre un ministro de la Presidencia, o es que efectivamente no hemos logrado, digamos, por X o Y razones, encontrar a alguien que genere ese trabajo de conducción política con los sectores y particularmente con la Asamblea Legislativa. No la hay y no la ha habido, y creo que falta rato, ¿verdad? Porque tampoco es que don Luis Guillermo Solís lo lograra. Uno puede apreciar muchísimo a Sergio, nuestro amigo Alfaro, pero también, digamos, y también puede apreciar mucho a don Melvin, si hubieras querido. Yo nunca lo conocí personalmente, pero digamos es que son figuras endebles en la conducción política como ministros de la presidencia. Ahora bien, lo que pasa es que el PAC le corresponde este nivel de exposición, Randall, porque está en la vitrina del Ejecutivo, pero los partidos políticos vienen hace rato carentes de figuras de peso suficiente como operadores políticos para tener una conducción como corresponde. Porque si vos me decís que el correlato legislativo a un Marcelo Prieto es porque hay estaturas enormes en la Asamblea Legislativa para poder sostener la discusión política en el país, yo te preguntaría de dónde están esas figuras enormes para sostener esa conducción política en la Asamblea Legislativa, que ni dentro de sus propias fracciones han logrado mantenerse unidas, ni siquiera eso. Gustavo, vos sabes que yo no me ando con medias tintas, así es que voy a poner mi dosis de desgaste político en esto. De los 4 ministros de la presidencia, yo creo que el que mejor le ha funcionado al gobierno Alvarado es Víctor Morales Mora. Y lo que me resulta paradójico es que Víctor Morales tiene que irse al asumir un costo político que no directamente está relacionado con él. Es decir, no es que él falle en sus funciones en términos generales de coordinación, sino que tiene que ver con la UPAD. O sea, Víctor se va del Ministerio de la Presidencia porque firmó el decreto de la UPAD. Pero digamos, todos sabemos que la construcción de ese decreto no lo hace un ministro específicamente. Y eso me resulta un poco paradójico y me permite ahora ser menos científico y decirte que este gobierno es tan salado que compra un circo y crecen los enanos. Gustavo. Lo que pasa es que la política en Costa Rica se ha convertido, te voy a poner una metáfora que me dijo una persona allegada hace unos días. La política en Costa Rica se convirtió como darle un puñal a 10, 15, 20 personas, meterlas en un cuarto, dejarlas que todas se maten y que te toque la puerta el que quedó. Eso es. Entonces, Víctor Morales Mora, efectivamente, para mí es uno de los operadores políticos más importantes que ha tenido este gobierno, probablemente el PAC, incluso el Partido Unidad Social Cristiana cuando don Víctor pertenecía a esas filas. Que es una persona de peso político importante, con sabiduría política, ¿verdad? Con alguien con quien se puede negociar y llevar a cabo acuerdos y que moviliza, da dinámica a las decisiones, ¿verdad? Pero bueno, la forma de hacer política en Costa Rica es aniquilar al oponente. Entonces, se prefirió, antes de tener un buen ministro de la presidencia con quien negociar y sacar buenas negociaciones en la Asamblea Legislativa, a echarle toda la caballería encima, a acusarlo completamente del tema de la UPAD o parcialmente, o lo que más se pudiera, de manera tal que tuviese que renunciar al Ministerio de la Presidencia. Ese es el tipo de país que tenemos. Aquí se prefiere, en lugar de tener un periodista acucioso,
con sospechas, puede ser fundadas por lo que quiera. No, aquí se necesita que entonces, que lo saquen, que lo quiten, que le quiten el título, que ya no más vuelve a ejercer. Entonces nos perdimos a una buena figura solo porque no estaba yo de acuerdo con su enfoque, ¿verdad? Esos pecados mortales que en política se cobran, te aniquilan a los partidos. El Partido de Liberación Nacional en las elecciones, no hace mucho, el Partido de Liberación Nacional del 2017, 2018, aniquiló al propio Partido de Liberación Nacional. Uh-huh. Se convirtió eso en un genocidio interno. No quedó cabeza viva. Y eso le ocasiona al Partido de Liberación Nacional, entre otras cosas, la peor derrota histórica de toda su vida, ¿verdad? Este gobierno está igual. Entonces, la oposición a aniquilar a los que están en gobierno, el gobierno a aniquilar a los que están en oposición. Randall, así no sale nadie, es que no vive nadie. O sea, en una política en donde es ojo por ojo, diente por diente, quedamos todos ciegos y sin poder comer. Sí. Es cierto. De hecho, estaba pensando ahora que dijiste Liberación Nacional, que yo creo que se pegó recientemente el peor tiro histórico al pie. Pero bueno, veremos a ver en las elecciones cómo le va, y me refiero al tema de quitarle al candidato, digamos, algún poder de elección sobre los otros. Yo sé, este tema es discutible, nos da para otro programa, pero bueno, sigamos con la reunión. Te voy a contar cuál es la dinámica de la reunión. Digo, vos la sabes, pero lo voy a contar a los oyentes porque yo creo que hay que entender el contexto para lograr responder si esa reunión tan rara, ¿verdad?, tiene que ver, así como estaba planeada, tiene que ver con una cosa de diseño, o sea, que así se diseñó para que pasara, o tiene que ver con una cosa de chambonada. Realmente la ministra Yanina Dinarte es mucho más comunicativa que el exministro Prieto con las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ya el ministro Prieto había tenido ciertos roces con algunos diputados que no convocaba las reuniones. Entonces, por ejemplo, me llamaba a mí, esto es un ejemplo porque yo no soy diputado, me llamaba a mí y me decía, yo me daba cuenta que había una reunión y llamaba al ministro y decía, ministro, ¿y por qué no voy yo? Porque en esta etapa, digamos, del año legislativo, casi que tenés que negociar con 57, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, tenés que detectar bien las divisiones que hay dentro de los partidos para poder negociar con todas. Y entonces, digamos, y entonces el ministro me decía a mí, Randall, es por el aforo. Y yo, bueno, pero después me daba cuenta que la reunión estaba llena. Entonces yo decía, qué raro, entonces no es por el aforo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? El domingo, antes de esa reunión, la ministra Dinarte llamó a los jefes y subjefes de fracción que estaban de vacaciones. Esta semana la Asamblea Legislativa no trabajaba. Y le pidió a los diputados y diputadas que por favor fuera a una reunión en Casa Presidencial. Algunos de ellos decidieron no devolverse de donde estaban de vacaciones. Ok, aún así, hay algunos otros que se devuelven de vacaciones. Ok, llegan a Casa Presidencial, encuentran una muy pobre convocatoria y la primera pregunta que hacen, más allá de dónde está el ministro de Hacienda, Gustavo, es ¿dónde está el presidente? ¿A vos qué te parece eso? Porque podría parecer una cuestión de forma, pero yo creo que es más de fondo. Es decirle a miembros de otros supremos poderes, rompa las vacaciones, venga y se reúne, por favor. Y cuando llegas, ni están todos los que invitaste, ni está el anfitrión principal. Sí, bueno, lo que te decía, ¿verdad? La técnica esperada es que si la situación, efectivamente, la negociación con el Fondo Monetario Internacional es tan relevante como el gobierno dice que es, yo esperaría, como en la época del TLC, que estaba el propio don Oscar Arias, que ahí estuviera don Carlos Alvarado. O en el tema de la trocha era la presidenta Chinchilla. Exactamente, ¿verdad? Porque uno esperaría que efectivamente quien tiene que poner el principal capital político ahí es quien tiene el principal capital político. No hay de otra, es el presidente de la República. Y que además, como diputado, jefe de fracción, tanto yo no esperaría que estaría solamente doña Yanina Dinarte, yo esperaría que también estuviera doña Pilar Garrido, yo esperaría que estuviera don Elian ahí, esperaría que estuviera incluso don Rodrigo Cubero, esperaría que estuviera la ministra de Economía, el equipo económico completo, porque estamos hablando de entre todos, ¿verdad? Entonces si yo tengo una discusión con respecto a, bueno, ¿qué se le va a ofrecer? Bueno, se va a ofrecer modificaciones en el empleo público, bueno, ¿y eso cómo afecta? ¿El empleo público cómo afecta? No solamente las finanzas del Estado,
¿Cómo afecta esto otros temas? En términos de planificación nacional, los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, ¿se afecta algo? Y ahí tiene que estar la ministra de Planificación para que me diga si sí o si no. Claro. ¿Verdad? Pero te voy a contar otra cosa. Te voy a contar otra cosa. Reunión. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que comunica? Comunica que eso es una reunión, una avanzada, como se conoce en política, ¿verdad? Una reunión de avanzada, para no poner todos los huevos en el sartén, como dicen, en la misma canasta, ¿verdad? Porque entonces aquí esto es un ensayo para ver qué sí, qué no, para después yo llegar con una propuesta un poquito más acabada. Claro, pero es que ve que complicado, por eso yo subrayé que estaban de vacaciones, ¿verdad? Porque si yo, Randall, estoy de vacaciones, en donde fuera que esté, y a mí me llama el presidente de la República y dice que es que necesita hablar con los directores de los medios porque pasó algo importantísimo, ¿verdad? Ok, yo entendiendo esa importancia que me están transmitiendo, rompo las vacaciones de donde sea y voy y me siento a Zapote. Eso pasó, es decir, los diputados rompieron sus vacaciones para irse a sentar en medio de una urgencia importantísima, fundamental, que era el Fondo Monetario Internacional. Pero ok, no solo no está el presidente, ¿verdad? Que no está el ministro de Hacienda, como lo ha reiterado Gustavo, no está el presidente del Banco Central. Pero te voy a decir otra cosa que pasó ahí. Entran, y esto, prepárate, ¿estás sentado? Sí. Sí, bueno, resulta que están ahí en la reunión y Presidencia emite el comunicado de prensa antes de contarle a los diputados presentes los temas que van a hablar. Y como usted entra con su teléfono, ¿verdad? Y entonces los ministros, los diputados pueden ver en redes sociales lo que se va publicando, ¿verdad? Entonces los diputados ven una cosa que dice última hora. Gobierno propondrá X, Y, Z, sin que la presentación que les estaban haciendo, Gustavo, hubiera llegado a ese punto. Y entonces ocurrió esta dinámica. Un diputado empezó a decirle a la ministra de Planificación: ministra, si quiere brinques eso, lo acabo de leer aquí. Ministra, si quiere, no ha llegado a la parte esta. Por supuesto que le estaba haciendo choto a decirle, ¿cómo es posible que rompamos las vacaciones, lleguemos, no está el presidente, no está el ministro de Hacienda, pero además emiten un comunicado antes de que nos expliquen a nosotros qué es lo que van a ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional? Gustavo, ¿eso es un diseño suicida o es una chambonada gigante? Sí, yo siempre he dicho, Randall, que cuando se habla de estos temas y que, en política nos enseñan de esta manera, ¿verdad? Y en comunicación política todavía con mucho más con mucho más detalle, como lo estás haciendo vos. Cuando uno atribuye este tipo de situaciones a chambonada, lo atribuye a error, ¿verdad? Incluso como salieron algunos medios de comunicación a decir que eso era contradictorio, ¿verdad? Lo que Don Elian dice después, que dijo que contradijo a las ministras. Pero Randall, eso es resultado de eso, de ser chambón, chapa, de incompetente. Entonces yo te puedo acusar a vos de cualquier, o sea, de tonto, de verdad, de una persona que no tiene las capacidades, ¿no? Pero no te puedo acusar de que hubo alevosía en hacerlo. Te puedo acusar porque estoy asumiendo que es por chapa, no por malintencionado, no por irresponsable. Y esa es la parte que me preocupa, porque entonces es como regalarle el espacio político cuando efectivamente el gobierno tiene que responsabilizarse, tiene que trabajar con un nivel de respeto a la Asamblea Legislativa que permita ese nivel de trabajo. ¿Me explico? Porque si no, entonces después me vuelan al ministro de la Presidencia y entonces yo reclamo, es que me volaron al ministro de la Presidencia por esta cosa, y claro, es que cada vez que usted actúa con mala fe. Claro. Entonces, ese es el nivel de comunicación que se están dando a este nivel. En estos 8 meses, por eso yo no lo he insistido en varias ocasiones, estos 8 meses, Randall, son 8 meses fatales. Y me refiero fatales en el sentido de que hay aniquilación de ambos lados. Aquí no hay cooperación para salir adelante. Aquí hay principios detrás de un lado y de otro en aniquilar en la medida de lo posible a su oponente.
Primer indicio, doña Silvia Hernández dice, es que el gobierno va a desperdiciar las próximas, o puede desperdiciar las próximas 8 meses. Eso comunica. Y usted dice, ok, ya sé por dónde anda la narrativa. Otro lado, ¿verdad?, del mismo espectro político te dice, no, es que si el gobierno no hace los cambios estructurales, yo no le doy plata, porque eso es un círculo vicioso. Entonces, yo prefiero que haya una crisis, prefiero que haya un default para que toque fondo, y ya después entonces se verá obligado a tomar las decisiones, él o nosotros, que somos los salvadores. Pero eso es partir del hecho de que vamos a quemar la casa para quedarnos con la alfombra, y esa es la parte que me preocupa, porque en uno y otro lado se está trabajando exactamente la misma dinámica. Esto que señalas en el gobierno, en donde hay una mala intención, hay una acción alevosa, en la que pudo haber quemado el decir de su ministra de la presidencia que acaba de entrar, y le estás restando autoridad para las próximas negociaciones, porque yo, diputado, jefe de fracción, la próxima vez que llegue la ministra de la presidencia y me diga, véngase de sus vacaciones, o venga a las 8 de la noche, o venga a las 9, o venga a las 11, porque tenemos una reunión importante, ¿vos crees que yo vaya a ir? Le quitaste toda la autoridad posible. Y que además, si emite un comunicado en medio que me lo está presentando a mí, y no hemos llegado a la negociación, igual le estás bajando el piso a la ministra, para que esto sea un Elian el que rescata. Entonces, claro, ve que la técnica es efectivamente suicida, pero también las mismas técnicas suicidas están apuntando en todo el espectro político. No quiero con esto eximir al gobierno, no, el gobierno está afectando de mucho, pero también es parte de la lógica política que se está sentando en nuestro país, y es peligrosísima. Es lo que pasó en Bolivia hace poco. Aquí están dispuestos a... Randall, aquí en Costa Rica llegamos a un problema, y te lo voy a poner en términos de comunicación política. Aquí, para restarle capacidades políticas a los actores, ¿verdad?, se judicializó la política. Entonces yo te decía, Randall, es que eso que usted está diciendo puede ser una amenaza, ¿verdad?, puede estar, qué sé yo, haciéndome daño al honor. Y entonces vos decís, oye, pucha, pero lo que acabo de decir, entonces me puedo meter en una bronca legal. Pero eso era antes. Ahora te acusan y te llevan a los tribunales por cosas que después, al fin de cuentas, no tenían razón, no tenían las pruebas, ¿verdad?, y salían y la gente sale. Entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que dice? Lo acusaron, pero mira, salió impune. Entonces, creo que en Costa Rica reina la impunidad, claro, porque se utilizó el recurso judicial para inhabilitar políticamente Dos con 40. Vamos a ver que se restablezca la señal. Un momento para seguir escuchando a Gustavo. Hemos tenido lapsos. Adelante, Gustavo, por el otro. Hagamos una cosa, no te salgas del otro, no te salgas del otro canal, solo silencialo el otro y dejar la cámara puesta y hablamos por el que ya me estás hablando. Perfecto. Nada más te decía que ese nivel de uso de la judicialización de la política lo que termina haciendo es teniendo un frente de la dinámica judicial al que finalmente, digamos, que es un eslabón importante en la democracia, que lo terminas invalidando, ¿verdad? Terminas afectando la institucionalidad. Pero aquí en Costa Rica se está jugando con esos niveles. Gustavo, pero pongámosle un poco de picante a esto, porque vos decís, sí, son todos los sectores. Está bien, te la compro. Ok, pero te la devuelvo. El que ganó las elecciones es el gobierno. El que salió a pedir el voto y estaba feliz para trabajar era el gobierno. Entonces, claro que le podemos hacer un reproche a los otros sectores, pero el reproche principal es del gobierno de la República, que tiene su responsabilidad de esto. Y es que, ojo, lo peligroso, Gustavo, si estamos hablando que el diseño de esa reunión es así, y cuando digo diseño es que alguien dijo, vea, que vaya Yanina, porque si después ellos no están de acuerdo, puede salir Elian por este lado y aclara lo que dijo Yanina y el presidente no se metió y no se comprometió. Si ese es el diseño, hombre, es una torpeza, porque te llevas entre las patas, en español, la credibilidad de alguno de los ministros que está ahí. Completamente de acuerdo. Es más, te compro el picante completo. La mayor de las responsabilidades políticas acerca de la conducción del país le corresponde al Ejecutivo. Te lo compro completo.
O sea, en esto, como te decía, no es que sea una cuestión solamente de un partido político, no, de todos, pero efectivamente la dinámica, tal como tiene que ser llevada, es por parte del Ejecutivo. Gustavo, hagamos el que pone la pauta. Gustavo, hagamos el cambio otra vez para que no sea la pantalla negra. Ahí, ok. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Okay. Perfectamente. Ok, y vamos a lo que siguió después de la reunión. Digo, ¿sabes cuál es la primera torpeza de esto? Pensar en presidencia que nosotros, los medios, no nos damos cuenta de esas cosas, que no nos damos cuenta que solo llegaron 5, de lo que pasa en las reuniones, por supuesto que nos damos cuenta de todo. Ok, pero entonces, ese día en la tarde, y les voy a contar una infidencia de la redacción de Monumental, nos llega una información en el comunicado de prensa que no coincide con los primeros titulares que habían salido. Es decir, el Diario de la Nación, que es el primero que sale, dice, el gobierno promete o propondrá al FMI subir 1% el IVA y grabar las transferencias bancarias. En el comunicado de prensa que sale de presidencia, no dice eso. Y entonces entramos en una disyuntiva editorial, ¿verdad? Porque un medio al que yo respeto mucho está informando algo que el comunicado de prensa oficial, sobre el que casi nunca nos basamos los periodistas, dice otra cosa. No lo contradice, simplemente no lo dice. Entonces yo le pido a los periodistas nuestros que llamen a las personas que estuvieron en la reunión. Y entonces escogen a dos diputados que nos contestan. Uno es Jonathan Prendas, que nos confirma lo que dice La Nación y que estuvo presente y nos lo dice grabado, es decir, usando su voz para que salga lo que se habló. Hablamos con la subjefa de fracción de Liberación Nacional, Karine Niño, que hace lo mismo, y hablamos también con Yanina Dinarte. Y doña Yanina dice, todo está sobre la mesa. Después, en un hecho que realmente, digamos, no trascendió mucho, al día siguiente estuvo Elian Villegas, el ministro de Hacienda, en Noticias Colombia, al mediodía. Y entonces él dice ahí que hay un 80-90% de probabilidades de descartar completamente el IVA, pero no lo da como un hecho. Dice entre 80 y 90 el IVA y las transferencias bancarias. Y ese día en la tarde lo descarta completamente y dice que desde ayer está descartado. Y entonces vos decís, por Dios, espíritu de Donald Trump, sal de ellos, porque pareciera hechos alternativos en algún lugar, Gustavo, y eso le hace, eso resiente a los diputados, molesta a los diputados, que yo siento que Casa Presidencial dejó de verlos, y yo quisiera que los viera así, como que cada vez que entra uno le ven un numerito de voto en la cabeza, porque eso es lo que van a hacer ahorita en las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Todo esto, Randall, deja ver que efectivamente, digamos, hay varios supuestos, pero que son, digamos, comprobables, son plausibles, ¿verdad? A nivel técnico. El primero de ellos es que el gobierno tiene pocas capacidades realmente por incidir significativamente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No tiene las capacidades reales como para uno decir, bueno, puede llegar a cabo negociaciones importantes aquí con la Asamblea Legislativa de momento, ¿verdad? Eso es punto 1. Punto 2. La Asamblea Legislativa, como bien lo decís, en este momento se parece más a 57 fracciones que a las 7 u 8 que normalmente, bueno, tomando en cuenta, digamos, lo que como fracción, aquellos que son grupos, nada más, ¿verdad? Que no necesariamente son, digamos, formalmente. Punto número 3. Efectivamente, lo que se está dando es una política de juego de mínimos, ¿verdad? Entonces, yo voy a negociar con Randall esas hojitas que se ven detrás, que parece una mata muy bonita, para llevarle entonces un poquito de abono, porque es que no tengo más que ofrecerle a Randall. Entonces, Randall, si usted cree que yo quede bien con ese poquitico, entonces es un nábaco político muy fregado, porque en realidad no tenés peso pesado para hacer, digamos, negociaciones serias, ¿verdad? No estás ya en esa capacidad. De esto nos van a tocar de nuevo 8 meses. Entonces, ¿a qué nos tenemos con esto que nos estás diciendo? Que nos estás contando como una revelación de la sala editorial de Monumental. Randall, está pasando en el gobierno, no solamente en el Poder Ejecutivo,
llámese Casa Presidencial, sino cada uno de los diferentes ministerios. Uno. Dos, ellos creen que uno no se da cuenta. Y no digo uno, yo, vos, que somos estudiosos de esto, sino que esto no trasciende al resto de la población. Tres, efectivamente indispone a los diputados y diputadas que además, con esa política instaurada de que tengo que despedazar a mi adversario en lugar de ver de qué manera lo golpeo, pero para obtener algún rédito, no tengo por qué despedazarlo por completo, ¿verdad? Lo que se está dando es una carnicería completa, ¿verdad? Entonces, hoy lo decía muy apropiadamente don Carlos Ricardo Benavides, las contradicciones de gobierno, las incertidumbres a las que nos somete, facilita el trabajo político, ese trabajo político destructivo que están realizando otros sectores, incluidos los diputados. Entonces, ¿qué tenés? De nuevo, otra vez, el hambre con las ganas de comer. Por un lado, el Poder Ejecutivo dice que va con la ley de arrastre y entonces todos los grupos ambientales, vamos bien, vamos acá. De repente el MAC saca a consulta un decreto para devolver la autoridad CITES a la Incopesca. Entonces todos los grupos ambientales dicen, entonces, pero sí o no. Entonces, viene y nadie dice, no, nosotros no estamos con esto, ¿verdad? No se están tocando los tiburones, pero además no estamos con esa, no estamos respaldándola. Entonces, este nivel de incertidumbre facilita que unos y otros, efectivamente, internos o externos, terminen de debilitar aún más las bases de un gobierno que es de todas maneras un gobierno que ha estado en precario. Y efectivamente es el llamado a tener consistencia, a tener un peso más importante en las decisiones políticas, a tener efectivamente, digamos, transparencia y demás. O sea, no puede jugar a estos jueguitos de mínimos cuando efectivamente tenés el rancho ardiendo, porque Costa Rica está efectivamente el rancho ardiendo. O sea, hace poco lo decía don Rodrigo Chávez, ahí mismo en Monumental, ¿verdad? Los pagos que se tienen que hacer de deuda costarricense a mediados de año y a finales de año, no estamos ni cercanos de poder lograrlos, ni aún con el San Fondo Monetario Internacional. ¿Verdad? Que el Fondo Monetario Internacional es una necesidad urgente, pero no es la salvación para nuestra situación fiscal. Y entonces, con ese panorama, en donde efectivamente los que han estado gritando hace rato que caigan en default, que caigan método y que no importa porque aquí vamos a salir gananciosos nosotros, y se ven beneficiados por precisamente el tipo de política que ha estado ejerciendo el gobierno en ese sentido. Que de hecho quisiera, ahí Oscar Monge nos puso en Facebook, yo le respondí, pero quiero responder al aire, esto parece la versión radiofónica de Boca en Boca, chismes, chismes y chismes. No, Oscar, no te equivoques. El trabajo periodístico es un trabajo metódico y científico, y yo no puedo sentarme aquí a decir cosas si no tengo al menos dos fuentes independientes entre sí que me confirmen la información. Entonces, cuando yo digo que llegaron a la reunión y mandaron el comunicado, yo no estoy chismeando, lo estoy dando como un hecho, porque cada una de las informaciones que salen de Monumental salen firmadas por un periodista, y todas las informaciones, yo, Randall, soy el responsable legal y civil de esas informaciones. Entonces, yo soy un garante de la realidad, es decir, cuando yo firmo algo o mis periodistas firman algo, lo que queremos decir es que nos consta lo que estamos diciendo. Entonces no es un chisme, manejar con fuentes confidenciales no es chismear, es un trabajo metódico y científico que se construye, ¿sabes a través de qué? A través de la credibilidad y de la confianza, de que haya fuentes que te cuenten justamente estas cosas. Pero Gustavo, hay otro punto, digamos, una vez que ya pasa esto y la ministra de la presidencia dice, no, sí, Elian tiene razón, y Elian no estuvo en la reunión, ¿ok? ¿Qué ocurre? Y que yo no sé si solo yo noto, digamos, esa disparidad, o si vos me vas a decir, Randall, es una payasada, déjate cosas, ¿ok? Quienes lideran la negociación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional son dos personas, Pilar Garrido, la ministra de Planificación, y Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central. Son los dos que están sentados con el Fondo Monetario Internacional. Pero el que le
pone el pecho a las balas de esa negociación, nos cuenta cómo va esa negociación, pero no está sentado en esa mesa, es el ministro de Hacienda. Y a mí me parece una discordancia que el que comunique cómo va la negociación es alguien que no está en la comunicación. Y eso a mí me parece una discordancia completa, porque entonces el costo político completo se lo están pasando al ministro de Hacienda, que yo aceptaría si está el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y la ministra de Planificación, pero eso no está pasando, Gustavo. Los que están llevando la negociación con el FMI no están asumiendo, digamos, el costo político de lo que está ocurriendo. Eso sería relativo, Randall. Yo no te diría que, nunca te voy a decir que es una payasada. Nomás. Bueno, pero, no, digo, yo soy yo que soy así de directo, pero digo. Pero relativo, está bien. Pero lo que sí te podría decir es que, digamos, esto sucede normalmente cuando vos precisamente querés distribuir el riesgo político. Y me explico. En una negociación, mesa sindical, mesa patronal y gubernamental, quienes transmiten las informaciones pueden ser el ministro de la Presidencia, puede ser el ministro o ministra de Comunicación, puede ser el ministro o ministra de Economía. ¿Por qué? Porque, Randall, la cara visible, digamos, vos tenés que garantizar, uno, que efectivamente sea alguien que esté al tanto de la situación, y dos, que cualquier imprecisión que se señale no afecte la negociación propiamente dicha. Si sale don Rodrigo Cubero y dice, es que el fondo dijo ABCD, y de repente, a la puña, Rodrigo, no debiste haber dicho eso, sino que debiste haber dicho esto otro, bueno, y ya no se salió el negociador, ¿verdad? Sino que no lo tocaste el negociador. Pero si de repente el que lo habla es el ministro de Hacienda, bueno, y el ministro de Hacienda, bueno, es que no entendí correctamente lo que dijo el presidente del Banco Central. Vamos a ver. Como en la reunión. No, es que es diferente porque ahí sí los negociadores son de primera línea, ahí no se vale, porque la reunión del Fondo Monetario Internacional no es una reunión política, es una reunión técnica. Y quienes han estado sentados, especialmente en el caso de don Rodrigo Cubero, en sillas internacionales de negociación, ha sido don Rodrigo Cubero. ¿Me explico? Doña Pilar, porque es la jefa del equipo económico, ¿verdad? No es don Elian. Entonces creo que ahí sí vale la pena. Pero en el caso político, ahí sí tenés que tener a la formación completa del equipo de los 11 jugadores. O sea, no puedes mandar ahí media banca o un aguador. No. O sea, si vas a poner a 2 equipos a competir, porque es negociación taco a taco, negociación política interna, entonces esperan los 11 jugadores del equipo contrario y los 11 jugadores tuyos. En una negociación técnica no. En una negociación técnica te llevas al gerente deportivo y al presidente del equipo y otros 2 más. ¿Me explico? ¿Y quién comunica? ¿Y quién comunica, Gustavo? Probablemente la oficina de prensa, por eso, en ese caso de la oficina de prensa, un buen vocero, una persona que sabe del tema, y para distribuir el riesgo, para no caer en imprecisiones, para evitar, digamos, que el que, como dice un amigo, ¿verdad?, que el que le sirve la comida no toca la plata. Pero no te parece, está bien, vamos a ver, te compro la mitad de la explicación. No me digas que es una payasada. No, jamás. Pero digamos, ok, yo puedo decir, voy a distribuir el riesgo, ok, pero digo, mínimo la coordinadora del equipo económico, ¿verdad?, para no arriesgar todo el equipo, podría ser la vocera, o entonces un vocero, digamos, que tenga acceso de primera mano. Yo sé que me vas a decir, bueno, el ministro de Hacienda lo tiene. Sí, pero no sé si su rol es ser el vocero del gobierno. El vocero del gobierno seguramente podría ser el ministro de Comunicación, que un día de estos un diputado me preguntó que si don Agustín seguía siendo el ministro de Comunicación. Por Dios, por supuesto que sigue siendo. Yo no sé qué se hizo, pero sigue siendo. A eso me refiero, a un tema, digamos, de una vocería más fuerte. Yo le pedí a don Elian la semana pasada y le dije, don Elian, las propuestas al fondo las podemos tener por escrito, sí, pero una vez que se negocien, por Dios, Gustavo, esas son las cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué les pasa? Están jugando chapas, y mientras tanto pasa esto. Ayer la asamblea discute si Pepe Figueres es héroe de la paz o no es héroe de la paz, y uno no entiende. Lo tenés silenciado, Gustavo, creo.
Sí, Randall, uno podría, digamos, no entender, y efectivamente, de nuevo, hay un riesgo político. Eso es una evaluación que se hace interna, ¿verdad? Hay una evaluación que se hace, digamos, por parte del propio presidente de la República y su equipo de gobierno, en donde consideran, bueno, si merece ser don Agustín Castro o no el vocero de estos temas. O si finalmente, de alguna manera, tiene que ser alguna otra personalidad. Eso lo deciden entre ellos, ¿verdad? Pero de nuevo, es con un fin, finalmente, digamos, de que tenga que verse con el tema del riesgo político asociado. Sí, uno esperaría que haya una persona que está dentro del equipo negociador que por lo menos comunique, porque debería estar, digamos, mucho más enterado, de primera mano. Pero, digamos, eso, de nuevo, no es necesariamente una fórmula que se utilice en función de garantizar la transparencia, sino que efectivamente es una fórmula que se utiliza en función de garantizar el riesgo político que sea asumido por quienes consideran en el gobierno que debería estar. Ok, vamos a ver. Dame un segundo que estoy contestando un mensaje de texto importante. Voy. Es a Gustavo para coordinar una cosa interna que le estoy escribiendo. Ahí te acabo de escribir, Gustavo, para coordinar una cosa de conexión. Ok, esta no es la cruzada de Randall, el tema de las vacunas, pero sí me parece un tema importante. No las críticas de las últimas horas o no, sino el tema de la comunicación, insisto, política de las situaciones. Ok, le preguntamos los medios de comunicación al gobierno, ¿cuánto cuestan las vacunas? ¿No? Y no es el presidente, no es el ministro, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el que nos dice que es confidencial porque él se incluye en la decisión. Hicimos una cosa, digamos, pusimos en balanza un derecho sobre otro derecho, cosa que no le toca al Poder Ejecutivo. Okay. Viene una gran presión efectivamente sobre el gobierno termina haciendo lo que debió haber hecho hace una semana atrás, preguntarle a Pfizer, ¿verdad?, ante una inminente condena de la Sala Constitucional, preguntarle a Pfizer que si podía hacer público el precio de las vacunas, y adivina qué, no tuvo ningún problema en hacer público el precio de las vacunas. Entonces, digamos, más allá del fondo en el que podemos discutir y disentir, pero en la forma de decir, pero entonces ¿para qué no lo hiciste hace una semana y te evitaste este desgaste? Eso es lo que a mí me interesa en este tema, Gustavo, porque pareciera que todo lo hacen más complicado. Randall, de nuevo, porque entonces, vamos a ver, vos y yo que trabajamos en esto de la comunicación, de momento vos me decís, mira, el gobierno va a hacer un anuncio de que las vacunas vienen la semana entrante, ¿verdad? Entonces vos te preparás con una serie de preguntas que van desde a qué hora llegan, por qué puerta del aeropuerto, qué línea aérea, ¿verdad? Para no hacer chistes malos con los colores de la aeronave, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? O para hacer buenos chistes también, ¿verdad? Pero bueno, te preparas con una serie de preguntas. Randall, del otro lado de la ecuación, tiene que surgir exactamente el mismo principio. Me van a preguntar la hora, el vuelo, la aerolínea, me van a preguntar de todo. Es más, uno hace ejercicios de los peores escenarios. ¿Qué es lo peor que me podrían haber preguntado en ese momento? Bueno, si tenía la plata cash y la pagué con tarjetas, o cómo se hacen los desembolsos. Bueno, qué sé yo, como lo que estás diciendo vos en este momento, si efectivamente el precio de la vacuna se puede revelar o no. Todo ese tipo de cosas se preelaboran para que efectivamente no solamente tener la respuesta ante la pregunta, sino Gustavo, ahí te perdimos. Este es el principio básico de la planificación de la comunicación. Te perdimos cuando dijiste, no solo tener las posibles preguntas, sino las respuestas por anticipado. Tener las respuestas por anticipado para poder, de alguna manera, responderle a la gente cuando efectivamente suceden ese tipo de...
Ok. Tavo, te voy a proponer una cosa para que no, porque sí, ya te vi ahí. Los audífonos que tenés en ese momento puestos están en tu teléfono. Sí. Ok, le voy a pedir a la cabina que te llame por teléfono. Perfecto. Para que no dependas de la conexión. Entonces seguimos hablando como vos y yo estamos en Zoom en este instante. Ok, pero que te llamen por si se pierde el audio, seguís hablando y yo te escucho por teléfono. Aquí me está llamando la cabina, de hecho. ¿Aló? Ahora sí estamos. Yo se lo devuelvo ahí de una vez. Póngame teléfono, yo se lo devuelvo. Pues, Okay, aquí todo se coordina así, pero es que le está diciendo a la cabina cuál es el número de teléfono de Gustavo, que no lo voy a dar al aire, por supuesto, pues, si no empieza todo el mundo a pedir entrevistas como loco. Gustavo, ¿ahí me escuchas vos? No. Ok, vamos a ver, vamos a ver, Glenn, aquí te voy a escribir, porque entonces para tener a Gustavo en las dos vías y evitar esos cortes que, podrían ser muy comunes en algunas zonas del país. Ahí está, sabotaje, dice alguien. 3 con 3, no, jamás me animaría a decir eso. Dice Oscar Monge, tener las respuestas a preguntas no hechas por anticipado. Necesitamos a Omar Cayán. No, ¿qué hecha? Ahí está Gustavo. Tavo, creo que te están llamando. Sí, eso era que me estaban, bueno. ¿Contesta? Ahí, ok, ahí estamos para 2 días. Cualquier cosa, ok, perfecto. Ok, lo que Oscar Monge dice, y esto es importante entenderlo, dice, tener respuestas a preguntas no hechas por anticipado. Necesitamos a Omar Cayán como presidente. No. Y aquí quiero que vos lo expliques. Uno puede mapear cuáles son las preguntas, desde las más tontas, digamos, como puede ser, ¿en cuál brazo se vacunará el presidente?, hasta las más inteligentes y más complicadas, Gustavo. De hecho, Randall, la comunicación política parte del principio del establecimiento de escenarios. Entonces, yo como politólogo estoy obligado, y así lo hago con las personas que me consultan y con los clientes, a establecer procesos en donde yo establezco 2, 3 escenarios plausibles o posibles, y se elaboran preguntas para cada uno de ellos, digamos, temáticas y preguntas con las respuestas adecuadas. Y por otro lado, como vos decís, se elaboran, digamos, otras preguntas que pudiesen ser eventualmente, ¿verdad? Porque esto uno nunca sabe, de repente aparecen preguntas de todo tipo, y uno elabora preguntas que sí, desde las más irracionales hasta las más complicadas que pudieran hacer. En algunos casos, de esa manera uno se garantiza, por lo menos, si no tiene la respuesta completa en ese momento, gerenciársela muy rápidamente, porque ya tenías de alguna manera algo anticipado. Pero sí, eso se trabaja con la vía de escenarios, número 1, esto no es una locura, y número 2, porque son escenarios posibles, ¿verdad? Vamos a ver, incluso lo que estaba pasando en el Capitolio, por ponerte un ejemplo, claro, de lo que estaba en el Capitolio, ¿verdad? Para quienes sabían que va a haber una marcha, ya se está convocando una segunda marcha ahora para el cambio de gobierno, 20 de enero. Bueno, ya las fuerzas de seguridad, ya las fuerzas de comunicación, todo el tema de eso se está mapeando por completo, y se sabe entonces qué cosas podrían suceder y ante qué cosas se podrían tener, digamos, eventualmente respuestas, en uno y otro ámbito, político, comunicacional, de seguridad y demás. Pero entonces esto es, Gustavo, vamos a ver, yo quiero saber tu percepción con tu experiencia, porque efectivamente los que trabajamos no solo en comunicación, sino realizando estrategias de comunicación. Y vos ahí me estás escuchando bien, ¿verdad? Porque ya me parezco a nuestra voz en la mañana. ¿Vos me estás escuchando bien? Sí, perfectamente. Ok. Lo que te quería decir es que vos y yo que trabajamos en eso sabemos que uno tiene que definir mensajes clave, escenarios, ¿verdad? El peor escenario, cómo mantener el mensaje clave en una situación complicada. En eso trabajamos los estrategas de comunicación. Por supuesto que Gustavo va mucho más allá y se especializa en comunicación política, pero aquí hay una minimización, es decir, ven por debajo del hombro esa planificación o es simple y pura chambonada, porque entonces yo no entiendo si lo que hay es una mala puesta en marcha de esa estrategia o no hay estrategia. ¿Vos qué pensás? En comunicación política partimos del siguiente principio. Para tener una
estrategia de comunicación política, vos necesitas una estrategia política. Entonces yo tengo que saber, esto voy a poner una metáfora burda para poder entenderla mejor. Si yo tengo una persona que me gusta y yo quiero entablar hacer con ella una relación un poquito más profunda que una amistad, o quiero efectivamente tener una relación ya pensando en otras circunstancias de noviazgo, matrimonio, lo que fuere, esos son... ¿verdad? Entonces, mi comunicación tiene que ir adecuada a, la trato como amiga a esa persona, la trato como una relación más profunda que una amiga, digamos, como una amiga cercana, ya una amiga, ¿verdad?, íntima, o estoy teniendo otros intereses. Yo no puedo llegar a decirle a una amiga, ¿verdad?, cásate conmigo, porque entonces lo que estoy haciendo es una estupidez, porque lo que efectivamente estoy haciendo es mal comunicándole a alguien algo para lo cual no tengo desarrollado un objetivo político. O si le digo, por ejemplo, a la persona que está con la que quiero casarme y ella más o menos tiene buenas intenciones, y le digo, no, que quedémonos como amigos. En ambas situaciones se produce lo que se llama en comunicación, ¿verdad?, digamos, un cortocircuito, para ponerlo en sencillo, ¿verdad? Este nivel de comunicación se da cuando efectivamente yo tengo claros cuáles son mis objetivos políticos. Y yo he venido insistiendo, este gobierno no tiene objetivos políticos claros, superiores, no tiene una hoja de ruta, ni siquiera hablemos de la económica, el planteamiento de hacia dónde lleva el país completo. Si no tenemos eso claro, y no lo tenemos todos como una orquesta, si lo tuviéramos, digamos, de alguna manera, todas y cada una de las personas, no solamente el director de la orquesta, sino los violinistas y las violinistas y las de percusión y las personas de vientos y toda la orquesta completa, que significa un gobierno, si eso no lo tienen claro, cada quien va a tocar la tonada que guste. Y entonces vos decís, chambonada, Randall, no es chambonada, es que esto sería darle el beneficio de la duda de que esto porque son chapas, entonces pobrecitos, entonces démosles un tercer gobierno, por ejemplo. Entonces esas son las discusiones hoy en redes sociales. No, yo no estoy diciendo si sí se le tiene que dar o no un tercer gobierno, yo no estoy entrando ahí. Lo que estoy entrando es, si usted quiere como objetivo político efectivamente tener un tercer gobierno, actúe en consecuencia. Pero no porque me perdonen por chambón, es porque efectivamente yo hice las cosas como tenían que ser. Si como oposición yo señalo al gobierno y le digo que el gobierno es por chambón, por chapa, ¿verdad?, entonces le estoy dando el beneficio de la duda. No, esto es por irresponsable, por no trabajarlo bien como tiene que hacerlo, esto es por no tener un proyecto político claro. Ese es el problema de fondo. Claro, aquí dice José Abrante Randa, lo que hay que hacer es un juicio político a Carlos Alvarado para sacarlo del poder. En Costa Rica no se puede, José, aquí no hay juicios políticos, eso no está planteado en la legislación costarricense, así que bueno, no se puede. Esa es una de las respuestas. Y Glenn, vámonos por la segunda vía, creo, en este instante. El otro tema, Gustavo, es que aquí nos está diciendo Jorge Silva que vos y yo somos unos necios, que rayamos en la perfección y que no hemos entendido que en la política, en la práctica es otra cosa. Y que es muy fácil sentarnos nosotros, vos y yo, aquí a hablar cuando en un proceso político surgen cosas que no podemos suponer. No sé, estoy acostumbrado a otros niveles de exigencia, otros niveles de ejercicio profesional que sí tienden a, digamos, a ese nivel de consideraciones, en donde yo no le puedo recomendar a mis clientes, ¿verdad?, decirles que no, mira, déjalo ahí, la gente va a perdonar eso, no te preocupes, ¿verdad? Lo van a pasar por alto y no se van a dar cuenta. Y la próxima, no, perdón, Randall, o sea, ahorita cualquier empresa medianamente seria se toma la comunicación muy en serio. Cualquier empresa medianamente no estructurada sabe perfectamente que quien les contrata, desde la comunicación hasta la parte financiera, la parte jurídica,
tienen que estar muy bien, digamos, armados. Hoy ponía el ejemplo con el caso del Partido de Unidad Social Cristiana. El proyecto que llevaba la Unidad Social Cristiana, de empleo público, puede ser el proyecto mejor establecido jurídicamente. Legalmente puede ser una joya, puede ser financieramente sostenible, puede ser financieramente de lujo, pero si no se sabe comunicar, el proyecto se cae. De nada sirvieron los otros dos pilares. Exactamente la misma función que tienen los gobiernos. Los gobiernos tienen no solamente, digamos, que hacer las cosas bien jurídicamente, financieramente, socialmente, económicamente, sino que también tienen que tener un muy buen ejercicio de comunicación política. De lo contrario, los proyectos políticos se caen, como sucedería en cualquier otro proyecto. Así como nos fijamos en un cheque a la hora de ponerle la fecha, la hora, el monto, el destinatario, y nos cuidamos de que no vaya mal escrito, que lleve la firma correcta. Bueno, con el mismo cuidado se debe trabajar la comunicación, porque por un detalle, nuestros adversarios están dispuestos a romper ese cheque. Y eso no hay chance, porque de nuevo, es una hoja en blanco y si no, no la escriben. Eso es así. No es que juegue uno perfeccionista, es que así se juega en política. Con ese nivel de detalle, porque precisamente por los detalles es que se caen los proyectos políticos. Yo quisiera nada más recordar, Gustavo, y no solamente en defensa de tu trabajo y el mío, que yo creo que el tuyo no necesita porque me meta yo a defenderlo, pero que realmente hay una incomprensión sobre el proceso de la estrategia de comunicación en general. Vean, hay gente que dice, muy fácil para Randall sentarse frente a un micrófono. Créame que no es fácil sentarse frente a un micrófono, pero tampoco es fácil para Gustavo plantear una estrategia. La comunicación es un tema metódico y científico que se trabaja, no es bajo ninguna circunstancia, mira, anda, sentate a la conferencia, sonreí para caerle bien a todos y listo. Eso no es así. Eso es minimizar al grado ridículo los procesos de comunicación. La comunicación es metódica y científica, y hay profesionales en un campo como Gustavo, en otro campo como yo, que nos especializamos en esas cosas, Gustavo. Así que, discúlpame pero realmente a veces me da un poco de cólera que minimicen lo que es un proceso de comunicación exitoso. No, eso es parte de lo que hacemos vos y yo, de lo que hacen los gobiernos, de lo que hacen los diputados y diputadas, y eso es parte de todo. Yo siempre digo que es que hay gente que ve House of Cards y cree que es igual a hacer política, o que ve CSI y que hace y que cree la parte de investigación, ¿verdad? Cuando efectivamente es muchísimo más complejo todos los procesos, no los tenemos todos en conocimiento. Gustavo, lo último que te iba a comentar tiene que ver con el canciller. Yo te dije, surgió una cosa del canciller y me pelaste los ojos. Te voy a contar qué es. Ayer por la noche, Multimedios publicó una información que me llamó muchísimo la atención y que ha llamado la atención de otras instituciones. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que el canciller, que era viceministro de Transportes, don Rodolfo Solano, ¿verdad? Cuando era viceministro de Transportes lo nombran en la junta directiva de una cosa que se llama COSESNA. ¿Ok? El representante de cada uno de los países centroamericanos en COSESNA recibe la nada despreciable suma de $5,000 por reunión como viáticos. Bueno, resulta que el gobierno de la República no desinscribió a don Rodolfo Solano como representante ante COSESNA, que es un puesto afín, digamos, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino que el canciller en funciones, don Rodolfo Solano, ocupa al mismo tiempo ser canciller y ser representante ante COSESNA, y hacen reuniones virtuales, se pegan ahí por Zoom, y por cada una de esas reuniones virtuales, el señor canciller recibe $5,000. Multimedios saca un criterio del 2007 de la Contraloría General, que yo lo he consultado el día de hoy, donde Aviación Civil le había preguntado en ese momento a la Contraloría que si era administrativamente posible que el jerarca de Aviación Civil, que en ese momento era representante ante COSESNA, recibiera ese estipendio de $5,000 por ir a las reuniones. La Contraloría le dijo no. ¿Sabe por qué? Porque está en medio de su horario y en sus funciones. Usted no puede pagarle, digamos, para atender una reunión ese monto. Bueno, eso ha generado, y lo digo con fuentes confirmadas, otra vez, esto no es un programa de chismes y nunca lo será,
mientras yo esté aquí por lo menos, uno, que el Ministerio Público está revisando la publicación para determinar si hay tipificación penal. Y lo otro, que la Contraloría está revisando su informe de 2007 a ver si sigue siendo procedente o no procedente. Y tercero, se le está haciendo una consulta a la Procuraduría a la Procuraduría. Pero más allá de esto, más allá del tema jurídico, lo que me interesa hablar con Gustavo es, hombre, cuando vos tenés a medio país desempleado, afectado por los impuestos, y te salen que un jerarca, sea un Rodolfo, quien sea, recibe $5,000 por una reunión de 2 horas por Zoom, Gustavo, tal vez no es, digamos, lo más apropiado en temas de comunicación para parecer consistente. La respuesta es no, Randall, no. Es uno de los peores escenarios, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo justificarlo? De nuevo, ¿cómo tener respuestas ante la pregunta de ¿usted lo sabía o no lo sabía? O sea, no puedes argumentar que no lo sabías. De lo que tenés que demostrar automáticamente, por ejemplo, ya debería haber una respuesta, elaborada desde el punto de vista del debido proceso para este caso. Ahora bien, efectivamente, Randall, te lo pongo en estos términos. Hace poco salió la noticia también en medios de que la ARECEP tenía un tema con unos expedientes o unas actas que no podía ver una de las directivas y que hicieron un órgano instructor, y que entonces, ahí es un tema de actas. Bueno, pues es un tema administrativo, pero resulta que el regulador en general ha hecho nombramientos cuando la Junta Directiva le ha dicho que no haga esos nombramientos porque hay una disminución de los supuestos, ¿verdad?, institucionales. Entonces, vos puedes planear los escenarios, ¿verdad? Vos tenés 2 escenarios. Uno, de enfrentamiento interno de la Junta Directiva con el tema del regulador, y otro, el regulador, no actuando adecuadamente en términos de lo que la Junta Directiva le dice. La segunda noticia es mucho más relevante. Eso es un incendio, y eso tienes que atenderlo de inmediato. Entonces es igual en este caso, ¿verdad? El gobierno tiene un tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis económica en donde hay medio millón de personas que se quedaron sin empleo, y tenés una persona en el poder ejecutivo que está con un sueldo no debido. Bueno, ese es un incendio sobre el cual deberías de tener una muy buena respuesta, una muy buena solución para ver de qué manera sales de eso, porque efectivamente le resta credibilidad al Ejecutivo. Esto le da, de nuevo, utilizando un poco la misma frase de don Carlos Ricardo Benavides, las inconsistencias o las contradicciones del gobierno, del Poder Ejecutivo, le dan las armas para que quienes están opuestos al propio gobierno hagan su trabajo. Es que, el gobierno está facilitando el trabajo en el sentido de sus adversarios. Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas atendido hoy. Aquí hay alguna gente me dice, la pizca de esencia sería que el canciller renuncie a ese estipendio. Sí, pero vean que esto nos da la razón cuando hablábamos de la importancia de la comunicación. A esta altura del día, 3:20, cuando han pasado 15 horas desde la publicación de esa información, no hay una reacción oficial a este tema, Gustavo. Pues ese es el tema. Lo mínimo que debería existir es, 1, la renuncia al estipendio; 2, la comunicación sobre las renuncias al estipendio y que se van a tomar las medidas del caso. Mínimo. Sí. Mínimo. Lo más básico. Gustavo, te agradezco mucho. Yo no hice el corte y te pedí canción. Uno, por el tema de la comunicación que teníamos, que era un poco complejo, y lo otro, porque sé que tenés una reunión, así es que voy a hacer yo la pausa, pero te agradezco si me decís cuál canción querés para ponerla al regresar de la pausa. Si me lo permites, Randall, para volver un poquito a por lo menos estos 10 minutos antes de que entre a la siguiente reunión, escuchar una canción que se llama Master of Puppets de Metallica, el maestro de las marionetas de Metallica. ¿Dedicada? Más o menos. Ya sabes por qué. 3:21. Déjame ir a la pausa, Gustavo. Yo te agradezco mucho. Te puedes quedar ahí por ahí oyendo la canción en Monumental,
y vamos a la pausa y nosotros regresamos solo para que yo les cuente quién está mañana en Matices, que tendremos horario especial, y para escuchar la canción dedicada de Gustavo Araya, que es Master of Puppets. De Metallica. De Metallica. Chao, Gustavo, gracias. Hasta luego. Pura vida, 3:22, vamos a la pausa, regresamos. 3:28 p.m, gracias por estar con nosotros en Matices. Nos despedimos con Metallica. Mañana tenemos Matices en horario especial. Mañana arranca el torneo de fútbol nacional, donde Marcel ya no está con Cartaginés, y eso realmente nos afecta muchísimo a todos los cartagos. En serio es. Pero, ok, mañana a la 1:30 de la tarde estará con nosotros don Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, hablando sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Master of Puppets, Metallica, despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.